reportaje sobre Andrés Chadwick y las causas de las que estaría imputado. De hecho, la última vez que conversamos, lo último ahí que te habíamos preguntado, bueno, ¿en qué está Andrés Chadwick? Dijiste que si mal no recuerdo, se vienen cositas y Sí. llegaron las cositas. Pero bueno, partamos por eso. Pues. ¿Qué es lo que ha pasado con Andrés Chadwick? Y creo que son 3 causas en las que él estaría siendo investigado, ¿no? Sí. Andrés Chadwick empieza a salir a la luz pública en el caso Hermosilla en los chats, ¿no? Mm. Siempre se hablaba de él, hablaban o de Andrés o ACH, que son como la sigla de su nombre. Aparecían conversaciones de Hermosilla con ministros de la Corte Suprema, con empresarios, con dirigentes políticos, etcétera. Y la primera causa donde la Fiscalía formalmente lo investiga en calidad de imputado es Parque Capital, ¿no? Un proyecto del Grupo Patio, que es un holding inmobiliario muy importante en Chile, que tenían en Lampa unas bodegas industriales, y ahí se descubre a través de los chats que Hermosilla y Chadwick habían hecho gestiones entre funcionarios del segundo gobierno de Sebastián Piñera para apurar permiso y que el Grupo Patio pudiera hacer este negocio con Parque Capital en Lampa. El ministro Ward, el de Vivienda. Ante el ministro Ward, que era el ministro de Vivienda. Claro. Ahí se imputó a Luis Hermosilla esa causa, pero se formalizó Hermosilla, pero no formalizaron a Chadwick, ¿no? Porque ya no era funcionario público al momento en que había hecho las gestiones de los funcionarios. Hay un delito menor, cómplice en tráfico de influencias, que se le puede imputar. Esta es la conclusión de la Fiscalía. Y decían no hacerlo porque la pena que arriesgaba era baja y podía ser difícil de acreditar ante un tribunal. ¿Ya? Sí. Ahí quedamos. Pero ahora nosotros descubrimos que hay otras 3 causas en las que Chadwick sí está como imputado y sigue siendo investigado. La más importante y la que menos se conocía es una que abrió la Fiscalía Oriente, donde se investigan las cuentas bancarias de Chadwick. Las que se abrieron a partir de la investigación en Parque Capital. Entonces ahí la Fiscalía tuvo acceso a su teléfono y a sus cuentas bancarias, eso se mantiene en reserva, y la Fiscalía ya está investigando los pagos que ha recibido de Hermosilla y de otras personas. Solo de Hermosilla hay al menos 226 millones de pesos, digamos. Entonces se está investigando el origen de ese dinero y qué gestiones se hicieron y para qué cliente, y si ahí puede haber alguna constitución de él. Claro, en este entrecruce que tú has señalado, bueno, en otra entrevista con nuestro amigo de Grupo de Turno, por ejemplo, que es lo peligroso de este entrecruce entre personas que están en el gobierno y que tienen influencia en el gobierno y el mundo privado. O sea, el lobby es plausible, pero cuando ya tienes esta mixtura, y de hecho eso es lo curioso y quizás lo complejo en el caso de Chadwick, porque él en varias de estas cosas, por lo menos en el Grupo de Patio, ya no estaba en el gobierno cuando ocurren estas cosas, ¿no? Pero sí, Hermosilla era un funcionario público, ¿no? ¿O me equivoco con eso? Claro, es que bueno, el lobby es una actividad regulada, ¿no? Y hay una serie de normas en Chile para poder ejercer lobby. Hay que estar escrito en un registro, si uno se junta con autoridades, eso tiene que quedar registrado. En el caso de las asesorías de Hermosilla y Chadwick, eso no lo hacían, nunca se anotaron en ley de lobby, pero lo que hacían era lobby. Cuando uno revisa los chats de Hermosilla, yo he escrito algunos reportajes de eso para algunos clientes, qué sé yo, Graneles de Chile, del empresario Gonzalo Vialconcha, o algunas gestiones que hicieron para Clínica Las Condes durante la pandemia. Y eso era lobby directamente. Claro. Y Hermosilla lo que hacía era hacer un puente, que esa es la gracia del caso Hermosilla, por eso tiene el atractivo que tiene, ¿no? Que es un puente entre el poder judicial, el mundo privado, empresarial y el mundo político, ¿no? Hermosilla conectaba todos esos Y mundos, el policial, porque estaba Sergio Muñoz de la de la PDI. PDI también, claro. Conectaba distintos mundos y favorecía los intereses de sus clientes o de sus amigos, o la gente cercana a él, ¿no? Claro. Y eso es lo que se está investigando hoy día, qué tanto Chadwick formó parte de esas maniobras. ¿Formó parte de algunas? Sí o sí. Aparece así, al menos él mismo lo dice en los chats con Hermosilla, pero la Fiscalía está investigando qué tan profundas fueron esas gestiones. Claro, bueno, en reportea.cl, en la nota que tienen, justamente señala ahí que el, Hermosilla pide en uno de los chats que se elimine la presencia o las menciones a Chadwick. Claro. Había una conciencia de que su presencia, creo que particularmente en el tema de Graneles, que es un caso bastante llamativo por lo demás, o sea, mucha plata, ellos estaban con una deuda de 290 millones de dólares, una cosa así, y terminan pidiendo que intercedan con Hacienda, y le terminan pasando una cantidad enorme de plata. ¿Cuánto era Hermosilla que le Es que Granel era el principal cliente de Hermosilla Ya. durante 2023 y algunos años antes, ¿no? Hay algunos meses en que Granel, el empresario específicamente Gonzalo Vial Concha, hijo de Gonzalo Vial, fundador de AgroSuper, ¿no? Son una familia importante en Chile. Había meses que le pagaban 50 millones de pesos, ¿no? Con eso Hermosilla podía sostener en gran medida su oficina, la que compartía con Chadwick, pagar a la secretaria, etcétera, ¿no? Claro, ellos estaban con esta deuda importante, necesitaban políticas del gobierno de Sebastián Piñera durante la pandemia para
que instituciones no bancarias les prestaran dinero y saldar sus deudas y salvar la empresa, digamos. Y ahí nosotros lo que hicimos fue cruzar una serie de chats entre Hermosilla y Chadwick, y Hermosilla con los ejecutivos de Graneles, donde él era asesor, ¿no? Y ahí queda claro que con Chadwick hacen gestiones ante el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, sobrino además de Jaime Guzmán, por eso está cercano a ellos. Quienes no sepan, Hermosilla ha sido el abogado de la familia Jaime Guzmán, senador de la UDI, asesinado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez el 91. Entonces hay una relación importante ahí. Hermosilla y Chadwick fueron compañeros de universidad, conocieron a Jaime Guzmán, fue su profesor, iban a comer con Guzmán. Entonces hay una cercanía histórica, ¿no? Entonces, claro, Chadwick y Hermosilla, cercano a este subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, y ante él le piden estos favores. Y Hermosilla le reenvía, o sea, Chadwick le reenvía a Hermosilla algunos mensajes que le habría escrito Francisco Moreno. Dice, no estamos atendiendo esto, deberíamos tener una pronta solución. Y claro, Hermosilla a los ejecutivos de Granel les dice, por favor, borrar toda referencia a Andrés, digamos. No, no mencionen que Andrés está en esto con nosotros. Claro, había esa conciencia de tratar de mantenerlo y por eso ha sido quizás más difícil Mm. justamente el procesar, está en calidad de imputado en alguna de estas causas ya. Está imputado ahí, Está sí. imputado. Pero ha sido un proceso mucho más largo. De hecho, entiendo que las cuentas se abrieron hace más de un año, el verano Mm. pasado. Sí. Y ahí también entran otras cosas que uno se empieza a cuestionar, a pensar, porque parte de estos temas, sobre todo de las aristas más comerciales, que después vamos a seguir profundizando, porque está el Clínica Las Condes, Huawei, que también está la presencia del otro hermano Sí. de Moreno, etcétera. Pero eso están en la Fiscalía de Oriente. Sí. Y ahí después una y otra conexión con la Fiscalía de Oriente. Es una sospecha legítima, porque otra de las causas que está asociada a Chadwick es del ex fiscal jefe de Oriente, que era Mm. Emanuel Guerra. Sí. Entonces, eh, obviamente aquí no hay material para acusar y todo, pero es como hay varias cosas que uno o puede ir sumando, puede ir cuestionando justamente estamos hablando de redes de poder, estamos hablando justamente y de las alcances de esas redes de poder y por qué también se demoran o no tantos ciertos procesos. De repente no es por eso, de repente es porque se tienen que hacer con mucho más cuidado y Mm. porque se tienen que tener, bueno, justamente el tema del Parque Capital, eh, ahí también hay unas dudas. Yo creo justamente con los amigos de turno tú decías que está la duda razonable de por qué no lo procesaron igual, o sea, por qué no lo imputaron. Pese a que la pena era ¿Por qué no lo formalizaron? ¿por qué no lo formalizaron? Pese a que la pena era baja, igual había un ilícito. Igual había algo que se podía podría haber acelerado de repente otras investigaciones conectadas. Mm. Entonces, ¿cuál es tu aproximación a eso que has estado investigando este tema más agudamente? Yo entiendo la sospecha que hay con Andrés Chadwick, que lo dice distinta gente, está en el debate siempre, ¿no? Yo solo te puedo decir lo que yo he podido, como periodista, chequear. Mm. Que esas son las razones de por qué no lo imputaron, la investigación hoy día donde sí está siendo imputado, no quiero hacer conjeturas Mm. de por qué no, pero lo que dicen todas las personas que saben de este tema y que conocen las investigaciones desde dentro, es que si no hay un delito evidente por el que imputar a una persona, tampoco lo pueden hacer dejándose llevar por la presión o de las redes sociales o de la opinión pública, ¿no? Que el rol de la fiscalía o de la justicia tampoco es ser un circo romano, ¿no? Donde como si fuera un reality show, por quienes quieren que imputen o condenan a alguien, lo van a condenar, digamos. Si no hay, yo no sé, yo no he visto esos expedientes judiciales y no te podría decir si habían o no, evidentemente, un delito. Yo tampoco soy fiscal, eh, ¿no? Pero claro, llama la atención porque Chadwick es una persona muy influyente, con muchas redes, tanto en el mundo empresarial como en el mundo político. Fue parlamentario desde el año 90, digamos. Tiene redes transversales en el mundo de la concertación. No es alguien que sea cualquier dirigente político de la derecha, fundador de la UDI, ¿no? Es un peso pesado de la UDI, entonces, claro. De los que roncan, como se dice. Claro. Y bueno, claro, y en el tema de Parque Capital está justamente este tema que era difícil, o sea, tendría una pena muy menor, pero en estos temas de lobby está investigándose y estaba esta otra lista que mencionábamos recién, que también puede ser bastante compleja, que es la de Manuel Guerra. Sí, ahí que también continúa como imputado, eso lo está investigando la Fiscalía Regional de Arica. El fiscal Mario Carrera se investiga al ex fiscal regional Oriente, al ex jefe de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra, que en su chat con Hermosilla, que a mí me tocó revelarlo en un reportaje hace más de un año, ¿sí? En esos chats, Manuel Guerra le daba cuenta, siendo fiscal, a Hermosilla le quería cerrar algunas causas, como las del financiamiento ilegal de la política. Hacían muchas menciones a Andrés Chadwick.
tanto para coordinarse para el cierre de estas causas, como el caso Penta, o para solicitarle trabajo, etcétera. Y cuando Manuel Guerra renuncia a la fiscalía, en julio de 2021, de inmediato se va a trabajar a la Universidad de San Sebastián, con un sueldo mayor al que tenía en la fiscalía, que era una de las solicitudes de trabajo que le había hecho Hermosilla. Ahí es importante indicar que Chadwick tenía mucha influencia en la Universidad de San Sebastián, es un plantel muy cercano a la UDI desde siempre, sus fundadores, sus dueños, financistas del gremialismo también, y Chadwick ahí podía tener influencia para contratar gente. Entonces la fiscalía tiene imputado a Chadwick por eventualmente cohecho. Claro, recordemos lo del caso de la Universidad de San Sebastián, fue más recordado por el tema de Marcela Cubillo, ese sueldo Claro. enorme que tenía aquí prácticamente con muy bajas horas de clase, también que le habían financiado un par de libros que se emitieron para como algunos, bueno, básicamente como propaganda durante el periodo de las constituyentes. Entonces, claro, era lo más vistoso Pero cuando tenían se ahí dio. Marcela Cubillo, lo mismo que hablamos, ¿no? Mm. Contratado en general cuadros políticos de la derecha. Las universidades también funcionan como centros ideológicos y neurálgicos de poder. Ciertos distintos lotes tienen universidades. El mundo de la concertación tendrá la Universidad Central, los radicales y los masones tenían la Universidad de la República, el Partido Comunista antes tenía el ARSI, ¿no? La San Sebastián, la Andrés Bello, la Universidad del Desarrollo, son todas universidades más cercanas a la UDI. Y en el caso de la San Sebastián, no solo estaba Marcela Cubillo, estaba contratada ahí Ángela Vivanco, Claro. estaba contratado, bueno, el ex fiscal nacional, el actual fiscal nacional Ángel Valencia, Chadwick, Manuel Guerra, y una serie de diputados y ex parlamentarios de la derecha que no ganaron las reelecciones, se llevan de inmediato contratados por la Universidad de San Sebastián. Por eso la universidad está siendo investigada por la Superintendencia de Educación Superior también, Claro, por ese sueldo. todavía está esa investigación en curso. Pero bueno, ¿y cuál es el tema, el vínculo justamente de Chadwick con Manuel Guerra? Decías que era este tema de los de cierres de casos. Y ahí volvemos a recordar un poco que porque está ahora saliendo más esta lista con lo de Chadwick, la lista como económica, mencionábamos, que no alcanzamos a profundizar, bueno, hablamos de graneles, está Los clientes y los pagos, esa es los una clientes y los causa. pagos, Huawei, Clínica Claro. Las Condes, AFP Plan Vital, AFP Plan Vital, y y en varios más. que eran varios más. Y bueno, hay una conexión también, no sé, de repente son tantas cosas que uno se abruma. Hace poco también sacaron en reportea.cl el tema de Australis, que también, Sí, también es otro vínculo de empresas con nexo con el Poder Judicial, con Ángela claro, Vivanco, que exacto. también decían, bueno, daban cuenta de que había un acceso irregular A los a los fallos, fallos. claro. Entonces, como que se hace bien insostenible hoy en día negar que hay una crisis estructural en este entretejido y que está marcado por este caso. Pero al mismo tiempo, y aquí ya más como en tu rol más de reflexión y de haber visto todo esto, ¿tú crees que las repercusiones en la revisión dentro del Poder Judicial y dentro de los poderes implicados en estos sí, en estos hechos y las medidas de reparación y de reestructuración son las suficientes para la envergadura de lo que estamos viendo? O sea, no, porque no, al menos en el Poder Judicial, que es donde en los últimos meses se ha concentrado el caso Hermosilla, por la cantidad de ministros de la Corte y jueces que se han visto involucrados, todavía este gobierno termina y no se aprobó no está aprobada la reforma del sistema de nombramiento, ¿no? El sistema de nombramiento donde interviene la Corte, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso también. Entonces eso ha implicado, y el caso de Hermosilla ha sido la prueba, que la política se mete mucho en los nombramientos, ¿no? Por tanto, se politiza también el sistema de justicia en Chile y los abogados y los parlamentarios y todo también cruzado por la influencia del dinero. Si en el fondo el caso de Hermosilla es eso, ¿no? Es como la influencia del dinero intenta cooptar el poder público para beneficiar los intereses privados, que es como el germen de la corrupción también. Y eso siempre va a ocurrir en todo sistema. El poder fáctico, digamos, intenta controlar las instituciones a su propio beneficio. Es un poco lo que hace el crimen organizado también, ¿no? Controlar las instituciones para el interés particular. Y ante eso, claro, la sociedad tiene que darse mecanismos para intentar frenar esa influencia. Por eso también es importante el rol del periodismo. Pero ciertamente en la institución uno ve que no hay grandes reformas, digamos. La gente se espanta, Mm. la fiscalía hace formalizaciones, logra condenas, pero no vemos que haya un cambio estructural en el sistema, por ejemplo, de nombramientos judiciales. O normas que incrementen la transparencia en el mismo Poder Judicial, en el gobierno, en el Congreso, eh,
que se regule mejor la situación de algunos abogados. Vemos que el Colegio de Abogados también está ahí. Entiendo que Hermosilla y Vargas, Mario Vargas, por ejemplo, de la trama bielorrusa, siguen siendo parte siguen del Colegio colegiados. de Abogados. Sí. Entonces, bueno, Claro, estamos en... El periodismo está haciendo su pega, Reportea está haciendo su pega, igual que también otras instituciones de la investigación chilena, pilares como CIPRE, donde también estuviste. mm, Lamentablemente Clinic creo que ya no tiene su no, sistema, pero pasaste por ahí. Pero bueno, por eso es importante también recordar que es fundamental apoyar justamente a este periodismo, porque es de lo poco que hay que nos permite ahí estar defendiendo los valores democráticos de alguna manera el avance tú lo mencionabas como algo al pasar, pero fundamental del crimen organizado, o el crimen organizado no necesariamente es el crimen de narcotráfico, también estas estructuras responden a ciertos formatos de crimen organizado, pero perfecto. así que ahí siempre recuerden ahí reportea.cl, después vamos a dar Eso, todas pasar a la ISO. las coordenadas. Y bueno, justamente hablando de reportea.cl, Mm, porque no es solamente lo que han sacado este febrero movidísimo que han tenido los Andrés Chadwick, también hay otro caso de corrupción que ha sido fundamental en los últimos años, el caso Fundaciones, exacto. y han tenido novedades justamente ahí con la pareja o expareja de la expresidenta del PPD, que ahora está, bueno, en un rol más alejado de la política, Sí. pero que en los momentos en los que ocurrió todo esto estaba presente justamente en su cargo y con una situación bien compleja en la región de los lagos, que estamos hablando de Andrés Savera, de la pareja de Pierre Gentili, que eh, había estado intercedido por esta fundación Participa, Sí. y que es un caso bien particular, lo convertamos en off, porque los otros casos que hemos visto asociados al tema de fundaciones son más de malversación, de mal uso de ciertos fondos, O pero mala o rendición. mala rendición de cuentas, que son cosas más sutiles, digamos, Mm, son cosas totalmente fiscalizables y bien fiscalizadas, pero tienen un poquito más de decoro, por decirlo de mm. alguna manera. Esto aquí la plata desapareció y estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos. Era un proyecto de 2.000 millones de 2.000 pesos millones. del Gore de los Lagos, em, que buscaba regularizar títulos de dominio, Ujú. ¿no? De personas de 4 provincias de la región de los lagos. Se lo adjudica sin licitación la Fundación Participa, que era una fundación históricamente ligada al PPD. Y ahí la fiscalía descubre, porque esto, cuando estalla el caso Fundaciones después del escándalo de Democracia Viva y la gente de RD en el norte, Ujú. se frenan muchos convenios con fundaciones a lo largo de todo Chile, incluido con el de Gore Los Lagos, con Participa. Y ahí la fiscalía empieza a investigar, y el mismo Gore empieza a investigar, y se dan cuenta de que en realidad de los miles de beneficiarios que tenían que existir ese programa, habían un par de decenas de beneficiarios. Sí. Y empezaron a preguntar qué hicieron con la plata, no devolvieron toda la plata. Y cuando la fiscalía empieza a investigar, se da cuenta que derechamente, esto es lo que dice la fiscalía, Ujú. se robaron la plata. Contrataron una asesoría fantasma, que era un señor de apellido Führer, que en realidad era un testaferro, para pagarle a Andrés Saavedra. Ya. Andrés Saavedra, pareja de Natalia Pergentili, que en ese entonces, 2023, era la presidenta del PPD. Y el señor Saavedra, lo único que hizo, según el Ministerio Público, fue con- conseguir para la Fundación Participa este convenio del Gore Los Lagos. Mm. El hermano Saavedra trabajaba en el Gore Los Lagos, ¿no? Y nos llamó la atención esa historia porque además Natalia Pergentili, mientras era presidenta del PPD, está en el caso Fundaciones, ella fue muy crítica con los militantes políticos y los partidos que se vieron involucrados en el inicio del caso. Mm. Mientras ella hacía sus críticas, su pareja en paralelo recibía estos pagos corruptos secretamente, digamos. Pero además ella también cumplió un doble rol, porque era presidenta del PPD y en paralelo, sin transparentarlo con nadie, era asesora empresarial. Es decir, ella participaba en los comités políticos de la moneda y en paralelo era asesora de la entonces recién asumida presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Claro que no es cualquier asesoría empresarial, la SOFOFA, o sea, No, pero claramente además son incompatibles, ¿no? claro, o sea, Una de aparte, las mayores gremiales empresariales del país, la asesoraba una persona que tenía acceso directo a la moneda claro. y a decisiones estratégicas del gobierno. Donde de nuevo acá vemos Y el cruce entre política y dinero. Y de hecho, en el reportaje en reportea.cl, ¿no? Hacen un cruce bien interesante, porque justamente en esa época el PPD y con la dirección de Natalia Pergentili se toma una de las decisiones quizás más cuestionadas del momento político, que fue esta decisión de ir separados en la lista a la elección constituyente y Era que un momento dedicado porque ese mundo, el mundo progresista o oficialista en el gobierno,
venían saliendo de la derrota del plebiscito de septiembre del 2022. Claro. Se hace un nuevo proceso constituyente de las elecciones, pero Gentile impulsa la idea de lista separada. Sí, y que fue un rotundo fracaso, no sacan Ellos no sacaron ningún ninguno. representante y que impide que la centroizquierda unida tuviera la capacidad de vetar. Claro. Porque ese era el tema, no iban a ganar porque estaba justamente la ola de vuelta, pero por último que se pudiera vetar y que se pudiera quedar probablemente estaríamos con una constitución nueva en este Sí. momento, si es que hubiera corrido otro curso. Pero bueno, el impacto ahí también, recuerdo que se ocupaban lógicas muy de mafia, porque como tú dices, se ocupaba a Führer de testaferro, que él no se le hacían las transferencias directas a Andrés Saavedra, sino que a través de esta persona se le pasaban Con un creo, contrato con un falso. contrato falso 2,9 millones de personas, 2,9 millones de pesos Mensuales. mensuales. Sí. Entonces era como se los pagaban a Führer y Führer se los transfería subrepticiamente a Andrés A Saavedra en montos fraccionados para que no se notara. Pero además, según la fiscalía, también se robaban plata para Daniel Ibáñez, que era el presidente de la Fundación Participa. Es decir, ahí hay robo directo de platas públicas, según esa acusación, ¿no? Andrés Saavedra estuvo varias semanas en prisión preventiva. Después de la publicación del reportaje, se lo cambiaron por la medida cautelar por un arresto domiciliario. Y esa investigación sigue su curso, probablemente va a llegar al juicio. Sí, es probable porque es bien decidor lo que lleva la investigación en este momento y es bien distinto a lo que ha pasado, pero lo conversamos también un poco, no sé si quizás tú tienes una perspectiva distinta, pero yo creo que hay quizás más una desinformación más grande o una confusión más grande con el tema de las casas fundaciones, porque son muchas aristas, son muchas gobernaciones regionales, son muchos temas y de repente cuesta más seguir el tema, pese a que también el caso de Hermosilla no es tan fácil de seguir y Mm. tiene también múltiples aristas. De hecho, y hay una pregunta genérica. Eh, ¿Tenemos una deuda todavía quizás como periodismo, como medios, un poco de facilitar el entendimiento de Mm. estos procesos que son con tanta arista, que son tan complejos? ¿Y qué de repente se podríamos hacer mejor en esa línea? Sí, yo creo que tenemos varias deudas como periodistas, ¿no? Hay que ser siempre críticos de lo que hacemos. Yo creo que una de las cosas fundamentales también, además de la que tú planteas, es no soltar los temas, digo. Bueno, es el rol del periodismo de investigación. Yo no digo que todos los periodistas tengamos que hacer lo mismo, pero Mm, pasa en Chile que, como todo pasa muy rápido, está una lógica como las redes sociales. Entonces, detuvieron a alguien y la gente se queda con la idea de que esa persona ya es culpable, ¿no? claro. Y pasamos a otro tema, nunca más se habló de esa persona que detuvieron. Después formalizaron otro, y vamos de escándalo en escándalo, sin profundizar nunca en nada y sin entender las lógicas que permiten esa corrupción o ese robo de platas públicas. Mm, Y eso genera que, lo que hablábamos antes un poco, ¿no? Tampoco se generan las reformas políticas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir, para que tengamos una mejor legislación, una mejor estructura pública. Y eso a mí ese tema me obsesiona mucho, por eso nosotros en Reportera no hemos soltado el caso Hermosilla o tratamos de seguir la historia o hicimos esta de la pareja de Natalia Brillantillo y llamaba mucho la atención, decimos, oye, pero esto es muy grave. sí. Esto hubiera ocurrido en otro momento o con otra figura política, sería un escándalo Brutal. Sí. brutal. Entonces tratamos de hacer siempre esas historias que no están siendo consideradas en general por los medios porque creemos que hay historias que no hay que soltar, ¿no? Porque son demasiado relevantes como para dejarlas en el olvido. Y siempre hacer el esfuerzo de que esas historias importen, porque nuestro análisis periodístico dice esto es muy relevante, bueno, tenemos que hacer que importe y tenemos que lograr que esto se discuta Sí. en la agenda, ¿no? Es, es fundamental poder avanzar en eso y es difícil también seguir esa línea, pero por lo menos justamente está ese el trabajo de Reportea y igual que de otras instituciones, aquí también tratamos de hacer poner nuestra gotita en el desconcierto y por lo mismo te agradecemos que estés acá con nosotros, Nicolás, Sí. que estés conversando y bueno, tantos temas, pero para ir cerrando, hay dos temas más que han llevado en reporteada y te voy a dar a escoger a ti para que cuál de los dos te Dale. interesa hablar más. El de Máximo Pavé, que es el tema de estas asesorías legales, Futuro subsecretario del Interior. futuro subsecretario Interior, que eso es lo que reviste la importancia Sí. del tema a migrantes que han sido condenados por tráfico de drogas y tema de armas, porte de armas. Y el otro que también es que un reportaje muy interesante sobre el tema de los incendios en el sur, una entrevista Sí. a una persona que habría confesado que había realizado varios incendios en terrenos de la Forestal Arauco antes del 2021, no Sí. son los recientes, Exacto. pero que de todas formas da cuenta como muy en profundidad de ciertas lógicas de lo que ocurre en el sur, también las acusaciones contra la misma forestal, el tema de cobro de seguro y otras cosas, y que da luces para entender mejor quizás lo que está
lo que estamos hablando, lo que estamos viviendo hace varios años en realidad, Sí. con estos incendios forestales. Las dos son de alto interés. Las puedo resumir muy breve ambas. Bueno, por favor. El Máximo Pavés, el futuro subsecretario del Interior, de Clinic hizo un reportaje y descubrió que habían 70 causas que él patrocinó en la Corte de Santiago defendiendo a migrantes en situación irregular en Chile. ¿Ya? Todo bien, el punto es que hay una contradicción, ¿no? Porque Máximo Pavés va a tener que dirigir el Servicio Nacional de Migraciones del gobierno de José Antonio Kast, que prometió tolerancia cero con la migración, ¿no? Bueno, nosotros profundizamos en esas causas y encontramos que en dos de esos casos, Pavés defendió a personas colombianas, que tenían antecedentes penales en Colombia por tráfico de droga y posesión ilegal de armas. Y en los argumentos de Pavés ante la Corte dijo, es inconstitucional que a estas personas no se les entregue residencia legal en el país. Entonces, hace pocos meses dijo eso en la Corte y ahora va a llegar al gobierno, como subsecretario del Interior y jefe del Servicio de Migraciones, a implementar una política totalmente opuesta. Hay ahí una contradicción, por eso consideramos necesario resaltarlo. Y el segundo caso, una investigación que aún sigue en curso, hay un colega que yo respeto mucho que está investigando esto hace varios meses en el sur, el tema de los incendios, porque es mucho más profundo. También el rol del periodismo de investigación es distinto al del periodismo generalista, digamos, pero cuando hay incendios vemos las tragedias, las campañas de solidaridad y las imágenes de la espectacularidad de las cientos de casas quemadas. El drama. Pero ahí hay mucho que investigar y una de las cosas interesantes es el fenómeno de los pirómanos, ¿no? Las cifras oficiales te dicen que la gran mayoría de los incendios son provocados por acción humana, ya sea por descuido o a propósito. Sí. Y el colega que está en el sur logró entrevistar a uno de estos pirómanos, todo procesado, incluso en un caso por iniciar fuego dentro de predios forestales. Y en esta entrevista lo que tú decías es muy interesante porque da cuenta también de las tensiones del área forestal, ¿no? Él decía, claramente era una persona con problemas, dice que ha iniciado cientos de incendios, que lo hacía para dañar a la forestal, pero hay un conflicto ahí entre el mundo forestal, las empresas, los habitantes, y también se mezclan estos fenómenos y terminan produciéndose estos conflictos muchas veces incendios que, bueno, lo vimos el año pasado en la región de Valparaíso, más de 130 muertos. Hoy día más de 20 muertos, miles de personas sin casa. Es decir, es un problema urgente. Claro. Que a veces no se miran ciertos ángulos que son interesantes también que podrían ayudar a resolver el problema. Es muy interesante esa entrevista, totalmente recomendada que vayan a verla ahí en reporte.cl y que es un tema que seguimos además, vamos a tener nueva entrega. Sí, excelente, porque es muy llamativo. Varias cosas, de hecho, de los que apuntan y de lo más profundo es que él habla justamente de la pobreza en la zona, de la dificultad para encontrar, que allá es la pesca, pero no todos pueden, está lleno, otro tema de la pesca, lo otro es la forestal Arauca ahora directamente, tampoco todos pueden llegar, y los que quedan entre medio, quedan al aire, entonces viven de la leña, de robar, habla un poco de robar leña, sí. De robar leña, que no hay otra forma de subsistencia, bueno, y ahí cuando ellos van a robar, tratan de hacer esto, se pelean con los guardias de seguridad de las forestales, o también va el GOBE Carabineros, claro. Se generan odios, animadversiones, y él habla de la rabia, él habla No, pero también, claro, del conflicto social que hay ahí, pero también decidimos publicar esa entrevista porque el colega se dio cuenta, más pudo llegar a este pirómano conversando con la gente que vive cerca de estos predios forestales. Y porque además hay poca regulación en Chile, entonces hay muchos poblados que están muy pegados a plantaciones forestales, y eso cuando hay incendio es desastroso, porque ahí se quema todo. Lo que pasó recién. Lo que pasó recién, exactamente. Sí. Entonces, es relevante también porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se han tomado medidas de prevención? Toda la gente sabía que esta persona que nosotros entrevistamos era un pirómano. ¿No? Por eso el colega llegó a entrevistarlo. Entonces, ¿por qué no han llegado las instituciones? Digamos, ¿cómo se está investigando estos temas en Chile también? Porque claro, y ahí mismo también denuncia dentro de todo que la forestal misma se provoca algunos incendios, dice, él son acusaciones de él. Dice que hay tema de los seguros, dice que él lo hace, que hay gente que recupera la leña quemada. Vayan a leerlo porque está muy interesante y sobre todo si va a venir más información al respecto. Obviamente hay que, como todas las declaraciones de una persona que es piromana y que tiene un problema, hay que leerlo con su cuota de distancia, pero hay para material para reflexionar y para pensar, es excelente. Nicolás, se nos pasó volando esta Sí, oye, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar nuevamente con nosotros aquí en el Desconcierto, y voy a insistir aquí esto porque es importante. Es importante apoyar al periodismo de investigación, es importante que se pueda seguir haciendo estos reportajes porque es fundamental, sobre todo si es lo que conversábamos. Las otras instituciones de este mundo democrático no están actuando de repente con la debida celeridad o profundidad con la que se debe. Por último, apoyamos las que se puedan apoyar, que es los que develan
la realidad como reportea.cl. Así que, ¿qué puede hacer la gente para que, bueno, se pueda seguir creciendo el equipo, Sí. para que siga... El objetivo de nosotros es crecer el equipo y seguir haciendo periodismo de investigación. No hay muy poco espacio en Chile donde se pueda hacer eso, de investigaciones de meses largas, de mirar temas que otros no miran. Y el mecanismo que nosotros logramos identificar para asegurar la independencia de las investigaciones es el aporte de nuestros lectores, que hasta ahora ha funcionado bien, estamos creciendo el equipo de a poco. Pueden ingresar a reportea.cl, hay un banner ahí, y pueden ingresar, hay un sistema seguro, se ingresa la tarjeta y tienen acceso, o sea, se matriculan con un aporte mensual del monto que ustedes quieran, y van a recibir los newsletters y otras cosas que mandamos a nuestros lectores, pero lo fundamental es que van a ayudarnos a financiar el periodismo que hacemos, y eso nos permite tener sustentabilidad, hacer investigaciones más largas, proyectar de acá a un mediano plazo más periodismo, y mientras más aporte, más reportajes podemos hacer. Estamos llenos de información, la gente nos escribe mucho entregando los datos, pero bueno, sin mucho equipo no es tanto lo que podemos hacer, ¿no? Mientras más manos es siempre mejor, así que quienes puedan, felices de recibir su aporte. Claro, y por último, si es que no puede, igual métase a reportea.cl, comparta. Síganos en redes sociales, estamos Sí, todas. en todas las redes sociales como reportea.cl. Bueno, y lo mismo también para el concierto, síganos en YouTube, dele like a este video, compártalo, también síganos ahí en Instagram, en X, porque así nos ayuda a que podamos seguir haciendo más entrevistas tan entretenidas como esta. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Gino, que estén bien. Y bueno, yo soy Gino Stock, nos despedimos aquí del desconcierto, que tengan un excelente verano, hasta la próxima. Ya, buenísimo. Te pasaste, Nicolás. Oye, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Un gustazo. Como siempre. Segunda vez, pero que sea para siempre. Fuentes se le ponen pantalla. También. ¿Ahí está bien? ¿O más arriba? No, está bien. ¿Está bien? ¿Ese sonido abajo no se mete? Sí, un poco, pero después hay uno que... Bueno, con los micrófonos, claro, con el... Aquí. Porque si hablas, la voz como que se sobrepone al ruido. Bueno. Si se quedan en silencio, se escucha el ruido. Entonces no paramos. No hay que parar de hablar. Ya, Master, Te pasaste. ¿Estás bien? También.